Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Paz del Señor para todos. Tomo esta determinación de hacer un video porque todavía no ajusté bien el tema de poder hacer transmisiones en directo y en conjunto, y todo lo que hasta ahora estoy encontrando solamente hasta 10 personas me da la posibilidad de engancharnos todos juntos, y somos me gustaría que por este medio pudiéramos interactuar realmente todos los del grupo CCJ y aquellos invitados que pudiéramos tener también, ¿verdad? Entonces voy a desarrollar el estudio del día de hoy para que podamos ser bendecidos por la palabra del Señor, y vamos a orar antes de que empecemos con esto. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú puedes suplir las condiciones de sanidad que estamos viviendo hoy, y por medio de esta tecnología, Señor, podemos estar de todos modos en contacto los unos con los otros, y te agradecemos, Señor. Te damos gracias por esto. Te pedimos que tu palabra en esta noche, Señor, sea para nosotros como el suave rocío que cae, Señor, y penetra profundamente, y que esta palabra tuya, Señor, pueda redarguirnos, pueda corregirnos, pueda enseñarnos, pueda guiarnos, pueda darnos luz, Señor, y por sobre todo pueda afirmar nuestra fe, pueda acrecentar nuestra fe, y pueda acrecentar, Señor, también nuestra comunión contigo y con todos nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú estés controlando todo este tema, y que, Señor, cada uno de nosotros salgamos bendecidos de esta sesión que vamos a tener, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que nos espera se llama el estudio de hoy, y es antes, todo esto es una introducción antes de entrar en materia con el Apocalipsis. Y ya hemos visto en los anteriores jueves que nos reunimos que es sumamente importante que cambiemos nuestra rutina y que cambiemos también nuestras prioridades, y que de verdad pongamos a Cristo Jesús en el primer lugar de nuestras prioridades. Sabemos que esto es de por sí una bendición, pero cuando nos envuelve la rutina y los afanes de la vida, aunque sepamos que no hay nada mejor que eso, en muchas ocasiones reemplazamos a Cristo en el orden de nuestras prioridades, y solo vuelve a su lugar a causa de algún problema o aflicción que nos aqueja. Sin embargo, como se acercan tiempos difíciles, imposibles de sobrellevar si no estamos permanentemente en Cristo, entonces esta introducción valga para que volvamos a repensar todo esto y volvamos a analizar si realmente Cristo Jesús está en el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9, qué es lo que nos espera. Empezamos con el versículo 9 y dice así: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. No sin razón el cristiano es oveja y no lobo. La historia del cristianismo se caracteriza por un origen pacifista, de amor sacrificial. Cristo en la cruz nos muestra su amor sacrificial, y sus enviados, los primeros enviados, junto con los que nacieron de nuevo por el poder del Espíritu Santo por causa de su predicación y a través del Evangelio, siguiendo los pasos de su Maestro, enfrentaron al sistema de este mundo y a su príncipe de mentira, no con ejércitos ni con espadas, sino con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El versículo 9 de Mateo 24 se cumplió en ellos. Todos ellos, excepto Juan, murieron martirizados, aunque también Juan fue martirizado. Esta palabra también se cumplió para
manos de la iglesia del tipo de Éfeso y Esmirna. La iglesia de Éfeso habíamos visto que es la iglesia apostólica, teniendo en cuenta, por decir así, el prototipo de iglesias en la historia. Entonces, en Éfeso estuvieron los apóstoles, los verdaderos apóstoles del Cordero. Y Esmirna fue la iglesia perseguida. Conforme al principio de Eclesiastés 2:9, que todo lo que ya fue volverá a ser, esto mismo empieza a vivir la iglesia en nuestros días. Y de aquí a pocos años el cristianismo va a estar totalmente proscripto en el concierto de las naciones libres. Esto se debe a que la iglesia, con su mensaje del evangelio, va a chocar cada vez más con el sistema de este mundo, por las nuevas leyes progresistas que están en total contraposición con los mandamientos de nuestro Señor. En la medida que la maldad aumente, Mateo 24:12, promulgación de leyes, aborto, matrimonio igualitario, pederastía, zoofilia, en Canadá, Estados Unidos, Hungría, Finlandia y Alemania, la zoofilia es una cuestión que es prácticamente pública. Por lo menos en Europa, en Finlandia, Alemania, Holanda, etcétera, existen prostíbulos de animales de diferentes tipos para que hombres y mujeres tengan relaciones sexuales con estos animales. Y también en Canadá se está estudiando la ley para que el hombre pueda casarse con algún animal de su preferencia. También necrofilia, es decir, relaciones con muertos, etc. Estas leyes que se van a ir promulgando van a declarar legal todo lo que según los principios y mandatos divinos son dañinos para la humanidad. Y la predicación contra estas aberraciones traerán el odio de todo el sistema mundo sobre los cristianos. Segunda de Tesalonicenses 2:7 nos habla sobre la presencia y el accionar del misterio de la iniquidad. Esta iniquidad se va contagiando gradualmente a millones de seres humanos, logrando un avivamiento extremo de la maldad, con gran furia y violencia que es exteriorizada y descargada en todo lo que se llame cristiano. Esto está ocurriendo ahora mismo en todo el mundo. Por ejemplo, si ustedes miran las redes y las noticias, se van a dar cuenta que esta última marcha del 8M, por lo menos en México, que fue lo que yo he visto, fue de una violencia realmente tremenda y de una agresión increíble de las mujeres, de un odio que se manifestaba, que no era normal, que evidentemente estaba dirigido por un espíritu sobrenatural en ellas, y destruían todo lo que encontraban: monumentos, vidrieras, paradas de vehículos. Intentaron inclusive entrar en una de los institutos de bellas artes de la ciudad en la que se filmó todo eso. No recuerdo cuál era en realidad, creo que era Ciudad de México. Y inclusive también intentaron entrar en iglesias, intentaron forzar la entrada a iglesias, seguramente con el mismo objetivo de violencia. Y evidentemente ese grupo de personas estaba bajo el influjo de un odio impresionante. Bueno, eso nos da la pauta de ese misterio de la iniquidad que va a ir creciendo cada vez más. Ya les dije en ocasiones anteriores que posiblemente dentro de 20 años ya la Biblia va a estar proscripta, porque es en la Biblia donde están contenidos, por ejemplo, todos estos principios de que
e inclusive mandamientos en el Antiguo Testamento con respecto a este tipo de prácticas sexuales que vimos más arriba. Y la Biblia va a ser un libro que va a ir contra la ley humana, entonces va a ser proscripta. Creo que ya les hablaba yo de la necesidad de que vayamos aprendiendo la Biblia de memoria, o quizás podamos hacer un esquema en el cual cada uno de nosotros aprendamos 1 o 2 libros dependiendo de qué cantidad estemos, y entonces podamos conservar en nuestra memoria la palabra de Dios para enfrentar estos tiempos. El segundo versículo, el versículo 10 de Mateo 24 dice: muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros odiarán. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¿Se acuerdan que en el inicio de la iglesia, esta se caracterizó por una búsqueda intensa de Dios primeramente, obediencia a su palabra, lo cual es amor a Dios, ¿cierto? Obediencia a la palabra siempre es igual a amor a Dios. Y estas dos cosas, obediencia y búsqueda de Dios, se tradujo en un derramamiento del amor de Dios en el corazón de la iglesia del primer siglo. Y ese amor de Dios se transmitió en forma horizontal en obediencia, en forma vertical en obediencia, y en forma horizontal en amor fraternal, tanto entre hermanos como también al prójimo. Como nunca hubo, como nunca antes hubo, y no volvió a haber, hasta hoy no volvió a haber. La idea es que nosotros podamos tener ese mismo amor. ¿Cuántos creen que es posible? Amén. Y una presencia evidente del Espíritu Santo también era característica de esta época. Y esa presencia se manifestaba en señales, en milagros, en maravillas, que confirmaban la predicación de la palabra y impactaba a los incrédulos. Hubo traiciones de hijos de las tinieblas infiltrados como cristianos, hubo herejías y ataques a la sana doctrina, hubo apostasía de los infiltrados, pero la característica principal de esa época fue el incontenible crecimiento de la Iglesia de Cristo a pesar de las persecuciones, el martirio y la muerte de muchísimos santos, y el ataque de herejías a la doctrina. Por ejemplo, ya hemos visto en las cartas a las iglesias la herejía de los nicolaitas, el judaísmo gnóstico. Ahí se refiere a la sinagoga de Satanás, por ejemplo, en una de las iglesias. Eso es el judaísmo gnóstico. El sincretismo helénico, es decir, la mezcla de cristianismo con paganismo. Y Juan en sus cartas apostólicas se refiere al espíritu del anticristo. No se refiere al anticristo como persona, sino que al espíritu del anticristo que estaba ya en funcionamiento y oponiéndose a la predicación del evangelio desde un principio. Es en el sentido de aquellos que negaban a Jesús, la condición de hijo de Dios y su capacidad de redención al mundo. El hecho es que a pesar de esta oposición, el cristianismo se expandía en gran manera por la novedad de lo novedoso realmente de la salvación verdadera, y el amor expresado en hechos concretos y el pacifismo extremo. El cristiano de aquella época realmente, si le pegaban en una mejilla, ponía la otra. Él respondía al mal con bien, respondía a la violencia con paz. Fue una época envidiable realmente, santa envidia, que me gustaría que también nosotros pudiéramos experimentar en estos últimos tiempos. Es tanto este tema que el imperio más poderoso de la historia de la humanidad estaba siendo derrotado por las ovejas de Cristo,
y no con espada ni con ejércitos, sino con el amor y la palabra de Dios. Entonces, el enemigo ejecutó un siniestro plan con los principales dirigentes de la iglesia de la época imperial en Roma. Empezó a tentarlos con los bienes de este mundo y el poder de este mundo. Y en el año 313, cuando Constantino lanza un edicto en Milán de tolerancia a todas las religiones, cesan las persecuciones al cristianismo y se inicia un romance entre el poder político y el poder religioso que corrompe de manera notable al movimiento cristiano, apaga el amor a Dios y a los hombres y se desata una persecución feroz a los no creyentes. Esta alianza entre política y religión, esto es Babilonia, así lo llama la Biblia en el Apocalipsis, pone al cristianismo en una posición de perseguidor y asesino, y de víctima pasa a ser victimario. La representación o tipo de esta iglesia en las cartas son Pérgamo, Tiatira y Sardis. Tiatira, complaciente, tolerante. Sardis toleraba y introdujo herejías, introdujo apostasía, y la iglesia muerta es la de Sardis. Murió la iglesia. Todo lo sembrado por la iglesia primitiva y perseguida fue cegada por la Babilonia seductora de pueblos, naciones, reinos y lenguas, hasta desacreditar en gran manera el testimonio inicial de la doctrina cristiana, dando lugar al incipiente nacimiento del racionalismo humanista que hoy predomina en el mundo, y esta fama de perseguidora y asesina hasta hoy persigue al cristianismo. Si bien desde el siglo XVI, con la reforma de Lutero, se inicia una suerte de restauración de la iglesia que dura hasta aproximadamente las décadas del 80 y 90 del siglo XX, representando el tipo de la iglesia de Filadelfia, la declinación empieza de nuevo al final de la década de los 90, y empiezan los grandes movimientos neopentecostales de la lluvia tardía, que es el dominionismo, la superfe, la corriente apostólica y profética, y un múltiple abanico de posibilidades heréticas en oferta para quienes van detrás de lo que perece y no de lo que permanece para siempre, preparando de este modo la apostasía en sus dos facetas: la deserción de cristianos estafados, engañados y decepcionados de las megaiglesias, y la rebelión, segunda faceta, contra Dios de impíos y apóstatas. El versículo 11 dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. El 12: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. El 13: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Estos versos nos pintan la realidad de estos días. Hay una polución de profetas y profetisas que, de manera similar a los quirománticos, pronosticadores y adivinos, al inicio de cada año realizan predicciones alentadoras para la iglesia y los creyentes, utilizando versículos bíblicos que en general son del Antiguo Testamento y lo interpretan, entre comillas, alejados de todo principio de exégesis bíblica, histórica y crítica, y anuncian restauración, restitución, avivamientos, conversiones en masa, etcétera, etcétera. Y la realidad, cuando termina ese año que se inicia, se encarga de desmentirlos rotundamente. Hay congregaciones con un enorme número de seguidores, con estrategias de crecimiento piramidal, con control de cumplimiento de metas en números tanto de prosélitos como de ingresos económicos, con énfasis en un Dios que, a cambio de la obediencia en el principio de dar, te retribuye con prosperidad y bienestar material y espiritual, lo cual es absolutamente falso. Esto es herejía y principio de apostasía. La mayoría de estas congregaciones son dominionistas, niegan el regreso de Cristo tal como lo establece la Escritura, a partir de una nueva revelación, entre comillas, que niega la intervención soberana de Dios para establecer su reino y el rapto de la iglesia.
esto también es herejía. El pecado es lo que más abunda. La maldad se multiplica y el amor de muchos se enfría. Pensamos que estamos muy bien económicamente, somos ricos como congregación, solo en propiedades tenemos millones de dólares. Estamos entretenidos en competencias internas por cargos en el Ejecutivo Nacional. Copiamos exactamente el modelo de gobierno de nuestro país, amiguismo, nepotismo, el porcentaje de utilización de los recursos económicos en prestaciones personales y administrativas supera ampliamente al destinado a la misión y llamado bíblico de evangelizar a las almas. El mensaje a la iglesia de la Odisea es totalmente para la gran mayoría de las denominaciones de hoy en día. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es la presentación de Cristo en esta faceta que está también en el capítulo 1. Es una de las descripciones de Cristo Jesús. De cada iglesia le aplica una descripción distinta. Dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonezco que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo sé que todos nosotros percibimos que la segunda venida de Cristo está cada vez más cerca. Es hora que dejemos de autoengañarnos con mensajes alentadores de gran crecimiento como en la primera época de la iglesia. Ciertamente vamos a volver a vivir las experiencias de la persecución, tortura, encarcelamiento y muertes de la iglesia primitiva. Quizá no nosotros los adultos mayores de 60 años, pero sí nuestros jóvenes y niños. Nuestra verdadera misión hoy es dejar de ser tibios, buscar avivar el fuego que hay en nosotros y transmitir ese avivamiento a nuestros jóvenes y niños, fortalecerlos en la fe y serles sincero con relación a lo que van a vivir en el futuro, para que se preparen y no formen parte de la gran apostasía. Segunda Tesalonicenses 2:3. Que nuestra predicación esté dirigida a fortalecer y acrecentar nuestra relación con Cristo, para no ser engañados, para estar firmes en la fe y poder comprobar que Primera de Juan 5:4 es real. Que hablando la verdad sin maquillajes ni suavizantes, aquellos hermanos que por no haberse preparado suficientemente se queden para los días de la gran tribulación, recuerden estos mensajes y el Espíritu de Dios los fortalezca para el martirio y la ejecución, oyendo el mensaje de los dos testigos, los 144,000 sellados y los ángeles de Dios, portadores de su palabra, y puedan reunirse con quienes han resucitado, los transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y por último, no perder más la oportunidad de aprovechar la libertad actual para llevar la palabra a todas aquellas almas que quieran oírla, de tal modo que el Espíritu Santo haga su última cosecha de almas antes de la manifestación del hombre del pecado. Ciertamente vamos a vivir, o se va a vivir, yo no pienso vivir esa semana de la tribulación.
ni tampoco quiero estar en ese gran avivamiento. El último gran avivamiento que va a haber va a ser en la semana de la tribulación, antes del juicio. Ahí van a haber 144,000 sellados, antes de ellos 2 testigos que van a tener un poder increíble, que van a tener una unción tremenda de Dios. Se cree que son los judíos, que se creen que son judíos. Hay muchas conjeturas sobre quiénes pueden ser, pero lo importante es que van a ver esos 2 testigos y después van a ser muertos también ellos, pero van a estar 3 días en una plaza y al tercer día, igual que el maestro, van a resucitar y ascender al cielo. Y luego de ellos vienen los 144,000 sellados, que por estar sellados por Cristo Jesús no van a poder ser dañados por nada. Ellos van a también tener una predicación efectiva en todo lo que sea Europa y todo lo que es Medio Oriente y Asia Menor. Y va a haber una cosecha enorme, enorme de almas, a pesar de la tremenda persecución y a pesar de que todos ellos, los que sean, las almas rescatadas en ese tiempo, todas esas almas van a sufrir el martirio y la muerte por decapitación. Así que, hermanos, ahora que no hay persecución todavía, pero que ya está empezando y se va a volver cada vez más fuerte, tenemos que, en el amor del Señor, y ese es mi deseo, que su amor realmente nos inunde a todos en CCJ y que impulsados por ese amor nosotros salgamos y como en la primera iglesia, también por ese amor convirtamos o seamos instrumentos mejor del Espíritu Santo para la conversión de muchas almas antes de la semana de la tribulación. Que así sea, que el Señor nos ayude, que Dios les bendiga, mis hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos compartido. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Y te vuelvo a reiterar, oh Dios, en esta tarde, que tú, Señor, nos concedas una llenura especial de tu amor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.